Ojalá alguien me eligiera alguna vez. La frase fue apenas un susurro, pero Daniel Valdés la escuchó con absoluta claridad. Se detuvo en medio del elegante salón del hotel mientras la lluvia golpeaba los enormes ventanales. A su alrededor decenas de invitados reían, brindaban y hablaban de negocios. Nadie parecía haber notado aquella voz quebrada. Nadie excepto él. Daniel giró lentamente la cabeza. Al fondo del salón, sentada en una mesa casi escondida detrás de una columna, había una joven que parecía no pertenecer a aquel mundo. Vestía un sencillo vestido azul oscuro. No llevaba joyas costosas ni maquillaje llamativo. Sus zapatos estaban ligeramente desgastados y sostenía un pequeño bolso negro contra el pecho como si fuera lo único que le quedaba. Tenía los ojos clavados en las parejas que bailaban. Una mujer acababa de abrazar a su esposo. Un padre estaba riendo junto a su hija. Una familia completa posaba para una fotografía. Ella los observaba en silencio. Y entonces había pronunciado aquellas palabras. Ojalá alguien me eligiera. Daniel no sabía por qué, pero algo dentro de él se estremeció. Quizá fue la tristeza en su voz. Quizá fue la extraña sensación de haber escuchado aquella frase antes. Se acercó unos pasos, pero antes de llegar, un hombre apareció frente a ella. «¿Todavía sigues aquí?» La joven levantó la mirada. «Me dijeron que podía quedarme». El hombre soltó una risa fría. «Te dijeron mal». Varias personas comenzaron a mirar. Daniel se detuvo. El hombre era Mauricio Ferrer, uno de los socios más arrogantes de la familia Valdés. «Esta fiesta es para personas importantes», continuó Mauricio. «No para gente que viene a buscar sobras». La joven apretó los labios. «No vine a buscar sobras». «Entonces, ¿qué haces aquí?» Ella bajó la mirada. «Fui invitada». «¿Por quién?» «Silencio». Mauricio sonrió con desprecio. «Eso pensé». Tomó el bolso de la joven y lo dejó caer al suelo. El ruido hizo que algunas personas rieran nerviosamente. Ella se agachó inmediatamente para recogerlo. Daniel sintió que algo se encendía dentro de él. «Suficiente». La voz hizo que Mauricio se quedara inmóvil. Daniel caminó hacia ellos. El salón entero empezó a guardar silencio. Mauricio palideció. «Señor Valdés». Daniel no le respondió. Se agachó, recogió el bolso y se lo entregó personalmente a la joven. «Está bien». Ella levantó los ojos. Por primera vez, sus miradas se encontraron. Daniel sintió una extraña punzada en el pecho. Había algo familiar en aquellos ojos. Algo que no podía explicar. «Sí», respondió ella, pero su voz temblaba. Daniel sabía que estaba mintiendo. «¿Quién la invitó?» Mauricio intervino rápidamente. «Fue un error. Una empleada de la organización confundió los nombres». La joven lo miró. «No soy una empleada». Mauricio se burló. «Entonces demuéstralo». Daniel dio un paso hacia él. «No tiene que demostrarle nada a nadie». Mauricio tragó saliva. «Pero señor Valdés, he dicho que no». El silencio se volvió incómodo. Daniel miró a la joven. «Venga conmigo». Ella abrió los ojos. «¿A dónde?» «A la mesa principal». «No puedo». «¿Por qué?» Ella respiró profundamente. «Porque no pertenezco allí». Daniel la observó durante unos segundos. «¿Quién le dijo eso?» La joven no respondió. «Su familia». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No tengo familia». Daniel sintió un extraño vacío. «Todos tenemos a alguien». Ella soltó una pequeña sonrisa triste. «Yo no». Luego bajó la cabeza y susurró. «Por eso dije que ojalá alguien me eligiera». Daniel se quedó completamente quieto. La frase volvió a resonar en su mente. No sabía por qué le resultaba tan familiar. De repente, un recuerdo apareció. Una estación de tren, una niña pequeña, una estrella de metal colgada de su cuello. Y una voz infantil diciendo: «Si algún día me pierdo, prométeme que me elegirás». Daniel parpadeó. El recuerdo desapareció tan rápido como había llegado. Miró nuevamente a la joven. «¿Cómo se llama?» «Elena». El nombre no significó nada. Pero entonces vio algo. Debajo de la manga de su vestido había una pequeña marca en forma de estrella. Daniel sintió que el corazón se le aceleraba. ¿De dónde salió esa marca? Elena miró su muñeca. «La tengo desde niña». Daniel no pudo apartar la mirada. «¿Recuerda algo de su infancia?» Ella negó lentamente. «Muy poco. Algún lugar. Una estación de tren». Daniel dejó de respirar durante un instante. Elena lo miró confundida. «¿Por qué me pregunta eso?»
Antes de que pudiera responder, todas las luces del salón se apagaron. Los invitados gritaron. Un ruido metálico resonó en algún lugar. Después se escuchó un fuerte golpe. Daniel tomó la mano de Elena. No se separe de mí. ¿Qué está pasando? No lo sé. Las luces regresaron, pero Elena ya no estaba. Daniel miró alrededor desesperadamente. Elena. Nadie respondió. Entonces vio algo sobre la mesa principal. Un pequeño sobre blanco. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía antigua. Daniel quedó congelado. En la imagen aparecía él con apenas 19 años. A su lado estaba una niña pequeña. La misma estrella colgaba de su cuello. Y debajo de la fotografía había una frase escrita a mano. Dijiste que volverías por ella. Daniel sintió que la sangre abandonaba su rostro. Porque en el reverso de la fotografía había una segunda frase. Ahora tendrás que recordar por qué nunca regresaste. La fotografía temblaba entre los dedos de Daniel. Durante varios segundos no pudo apartar los ojos de aquella imagen. Él tenía 19 años. La niña que estaba a su lado no podía tener más de 7. Y alrededor de su cuello llevaba exactamente el mismo medallón con forma de estrella que Daniel había visto aquella noche en Elena. Pero había algo peor. En la parte posterior de la fotografía aparecía una frase. Dijiste que volverías por ella. Daniel cerró los ojos. Entonces recordó. La estación de tren. La lluvia. Una niña llorando detrás de un banco. Y una promesa que había jurado cumplir. Pero antes de que pudiera reconstruir el recuerdo, escuchó pasos detrás de él. Se giró. Nadie. Solo una puerta que se balanceaba lentamente. Elena, susurró. Corrió hacia la salida. Pero al llegar al pasillo, 2 hombres vestidos de negro bloquearon el camino. ¿Dónde está ella?, exigió Daniel. Uno de los hombres sonrió. Eso deberíamos preguntárselo nosotros a usted. Daniel apretó los puños. ¿Quiénes son? Personas que llevan 20 años esperando este momento. Daniel sintió un escalofrío. ¿Qué quieren? El hombre levantó una segunda fotografía. Que recuerde lo que ocurrió aquella noche. Mientras tanto, Elena abrió los ojos en una habitación desconocida. Estaba sentada en una silla. La puerta estaba cerrada. Intentó levantarse, pero escuchó una voz. No intentes escapar. Un hombre apareció desde la oscuridad. Era Mauricio Ferrer, el mismo hombre que la había humillado en la fiesta. Elena retrocedió. ¿Dónde está Daniel? Mauricio sonrió. Siempre preguntas por él. ¿Qué le hicieron? Nada todavía. ¿Qué significa, todavía? Mauricio dejó una pequeña caja sobre la mesa. Ábrela. Elena no se movió. No. Mauricio abrió la caja. Dentro había una pulsera infantil. Elena la reconoció inmediatamente. La había visto muchas veces en sus sueños. ¿De dónde la sacaste? Era tuya. Elena sintió que el corazón se le detenía. Eso es imposible. No, lo imposible es que hayas vivido tantos años sin recordar quién eres. Mauricio sacó un documento. Tu nombre no siempre fue Elena. Ella lo miró confundida. ¿Qué quiere decir? Tu padre te llamó de otra manera. Elena sintió que le faltaba el aire. Mi padre murió cuando yo era niña. Mauricio soltó una carcajada. Eso es lo que te hicieron creer. La joven se levantó de golpe. Está mintiendo. Entonces lee esto. Mauricio dejó el documento frente a ella. Era un antiguo informe policial. En él aparecía el nombre de su padre. Y junto a él, una fotografía. Elena la tomó. Sus manos comenzaron a temblar. El hombre de la fotografía era idéntico al rostro que recordaba de sus sueños. Está vivo, dijo Mauricio. Y Daniel sabe dónde está. Elena sintió que una mezcla de miedo y esperanza la atravesaba. ¿Por qué me están haciendo esto? Mauricio se inclinó hacia ella. Porque tu padre descubrió algo que podía destruir a la familia Valdés. ¿Qué descubrió? Mauricio sonrió. Eso tendrás que preguntárselo a Daniel. Horas después Daniel consiguió escapar. No sabía quiénes eran aquellos hombres ni cómo habían logrado entrar al hotel. Solo sabía una cosa. Elena estaba en peligro. Encontró su automóvil y condujo hasta la vieja estación de tren. No sabía por qué, pero algo le decía que debía ir allí. Al llegar, encontró una caja de madera escondida debajo de uno de los bancos. La abrió. Había cartas antiguas, fotografías, un pequeño vestido infantil, y una carta firmada por una mujer. La madre de Elena. Daniel comenzó a leer.
Si algún día encuentras esta carta, significa que fracasé en protegerte. Daniel continuó. Tu padre descubrió que alguien dentro de la familia Valdés estaba robando dinero durante años. Cuando amenazó con denunciarlo, ocurrió el accidente. Daniel apretó la carta. Pero el accidente no fue un accidente. La respiración se le volvió pesada. Tu padre sobrevivió. Lo mantuvieron oculto para obligarlo a guardar silencio. Yo conseguí salvar a nuestra hija, pero tuve que hacerla desaparecer. Daniel cerró los ojos. De repente recordó aquella noche. Recordó a la pequeña niña. Recordó haberle prometido regresar, pero también recordó a un hombre que lo había detenido. Su propio tío. Daniel sintió un golpe en el pecho. No puede ser. Entonces escuchó una voz detrás de él. Finalmente lo recuerdas. Daniel se giró. Su tío estaba allí. ¿Dónde está Elena? ¿Segura? ¿Dónde? Eso depende de ti. Daniel dio un paso hacia él. Si le haces daño. No quiero hacerle daño. Quiero lo que pertenece a nuestra familia. Ella no te debe nada. Su tío sonrió. Al contrario, ella es la única heredera legítima. Daniel quedó en silencio. ¿Qué? Tu padre firmó documentos antes de desaparecer. Todo su patrimonio, todas sus acciones y una parte del imperio Valdés pertenecen a su hija. Daniel comprendió entonces por qué habían buscado a Elena durante tantos años. No querían encontrarla para protegerla. Querían controlarla. Su tío sacó el teléfono. En la pantalla apareció Elena. Estaba sentada en una habitación oscura. Si quieres volver a verla, dijo, ven solo. Daniel miró la pantalla. Elena levantó los ojos. Por un instante sus miradas se encontraron. Ella movió los labios. Daniel entendió una sola palabra. Corre. La llamada terminó, y entonces Daniel comprendió que Elena no estaba simplemente esperando ser rescatada. Había descubierto algo. Algo que podía destruir a todos los que estaban detrás de aquella conspiración. Daniel volvió a mirar la vieja carta. En la última línea había una frase que todavía no había leído. Daniel no fue quien te abandonó aquella noche. Él fue quien intentó salvarte. Daniel sintió que todo cambiaba. Porque si eso era verdad, entonces alguien había pasado 20 años haciéndole creer a Elena que nadie la había elegido. Y esa persona estaba mucho más cerca de ellos de lo que imaginaban. La puerta de la vieja fábrica se cerró detrás de Daniel con un golpe seco. Había entrado solo tal como le habían ordenado. Pero sabía que aquello era una trampa. Lo que no sabía era si Elena estaba viva. «Elena», gritó. Su voz rebotó entre las paredes abandonadas. Durante unos segundos solo escuchó el goteo de agua desde el techo. Entonces una voz respondió desde la oscuridad. «Sabía que vendrías». Daniel avanzó lentamente. «Déjala ir». Mauricio apareció bajo una lámpara. A su lado había dos hombres armados. Y detrás de ellos estaba Elena. Tenía las manos atadas pero estaba consciente. «Daniel, no confíes en ellos». Mauricio sonrió. «Siempre tan valiente». Daniel lo miró con odio. «¿Qué quieres? Que firmes la transferencia de las acciones». «Nunca». Mauricio levantó una ceja. «Entonces ella morirá». Daniel apretó los dientes. «No sabes con quién estás tratando». «Sí lo sé, con un hombre que lleva 20 años intentando reparar un error que ni siquiera fue suyo». Elena miró a Daniel. «¿Qué error?» Daniel guardó silencio. Mauricio soltó una carcajada. «Díselo». Daniel respiró profundamente. «Cuando éramos jóvenes intenté ayudarte». Elena lo miró confundida. «A mí, tu madre me pidió que te sacara de la ciudad. Yo tenía 19 años. Tú eras una niña. Entonces, ¿por qué no lo hiciste?» Daniel bajó la mirada. «Porque alguien me interceptó en la estación». Elena sintió un escalofrío. «¿Quién?» Daniel levantó lentamente los ojos. «Mi tío». Mauricio dejó de sonreír. Daniel continuó. «Me dijo que tu familia había muerto y que tú también habías desaparecido. Me entregó una carta falsa de tu madre. Me hizo creer que no quedaba nadie a quien salvar». Elena comenzó a llorar. «Entonces tú sí volviste, todos los días durante meses». Daniel tragó saliva. «Pero nunca pude encontrarte». Mauricio intervino. «¡Qué historia tan conmovedora!». Elena lo miró. «¿Por qué?». Mauricio permaneció en silencio. «¿Por qué hiciste todo esto?». «Por dinero». «No te creo». Mauricio se acercó. «Tu padre tenía pruebas. Pruebas suficientes para destruirnos. Cuando desapareció, pensamos que las había escondido». Elena levantó la cabeza.
¿Dónde están? Mauricio sonrió. Eso es precisamente lo que tú vas a descubrir. Daniel entendió de inmediato. No sabes dónde están. Mauricio perdió la sonrisa. Cállate, por eso la necesitabas. Tu padre dejó las pruebas en algún lugar al que solo ella podía acceder. Elena recordó la pulsera, la caja, la vieja fotografía. De repente comprendió algo. La estrella. Todos la miraron. Elena tocó el medallón que llevaba al cuello. Mi padre me dio esto. Mauricio avanzó rápidamente. Dámelo. Elena retrocedió. No, uno de los hombres intentó acercarse. Pero Daniel se lanzó contra él. Todo ocurrió en segundos. Un golpe, un disparo contra el techo. Gritos. Elena cayó al suelo mientras Daniel intentaba protegerla. Entonces las puertas de la fábrica se abrieron de golpe. Policía. Todos al suelo. Mauricio palideció. Los hombres fueron reducidos, pero Mauricio logró escapar por una puerta lateral. Daniel corrió tras él. Lo encontró afuera intentando arrancar un automóvil. Se acabó, gritó Daniel. Mauricio sacó un arma. Antes de que pudiera disparar, Elena apareció detrás de Daniel. No, Mauricio se quedó paralizado. Ella sostuvo el medallón. Sé dónde están las pruebas. Mauricio bajó lentamente el arma. ¿Dónde? Elena señaló la vieja estación. Debajo del banco donde conocía a Daniel. La policía llegó segundos después. Mauricio fue arrestado. Pero la historia todavía no había terminado. En la estación, Elena encontró una pequeña caja metálica enterrada bajo el suelo. Dentro había documentos, grabaciones y fotografías. También había una carta. Era de su padre. Elena la abrió con lágrimas en los ojos. Si estás leyendo esto, hija mía, significa que sobreviviste. Ella tuvo que detenerse. Daniel permaneció a su lado sin decir nada. Quiero que sepas que nunca te abandoné. Todo lo que hice fue para protegerte. Y si alguna vez vuelves a encontrar a Daniel, recuerda que él fue la única persona que intentó cumplir la promesa que te hizo. Elena cerró los ojos. Una lágrima recorrió su mejilla. Pero entonces apareció una segunda sorpresa. El padre de Elena estaba vivo. Había sido encontrado en una clínica privada donde lo mantenían oculto. Cuando Elena entró en la habitación, se quedó inmóvil. El hombre sentado en la cama la miró. Elena. Ella no pudo hablar. Corrió hacia él. Su padre la abrazó con todas sus fuerzas. Durante años había creído que aquel abrazo jamás existiría. Pensé que habías muerto, lloró ella. Y yo pensé que nunca volvería a verte. Daniel observó desde la puerta. El padre de Elena lo reconoció. Tú, Daniel asintió. Lo siento. El hombre negó con la cabeza. No tienes nada que lamentar. Cumpliste tu promesa. Semanas después toda la verdad salió a la luz. El Imperio Valdés quedó bajo investigación. Mauricio y sus cómplices fueron procesados. Y Elena descubrió que era la verdadera heredera de una enorme fortuna. Pero cuando los abogados le ofrecieron tomar el control de todo, ella solo preguntó. ¿Puedo usarlo para ayudar a personas que estén pasando por lo mismo que yo? Daniel sonrió. Puedes hacer lo que quieras. Ella lo miró. No, quiero hacerlo contigo. Meses más tarde, Elena volvió al mismo salón donde había comenzado todo. Esta vez nadie la miró con desprecio. Todos sabían quién era, pero ella seguía llevando el pequeño medallón de estrella. Daniel se acercó. ¿Recuerdas lo que dijiste aquella noche? Ella sonrió. Ojalá alguien me eligiera. Y yo te elegí. Elena negó suavemente con la cabeza. No. Daniel la miró sorprendido. Ella tomó su mano. Tú me encontraste. Pero después de todo lo que pasó, fui yo quien decidió elegirte. Daniel sonrió. Por primera vez, Elena no sintió que necesitaba que alguien la eligiera para sentirse valiosa. Había encontrado a su padre. Había recuperado su historia. Había descubierto quién intentó destruir su vida. Y, sobre todo, había descubierto que nunca había estado realmente sola. Pero cuando todos comenzaron a aplaudir, un camarero dejó discretamente un sobre la mesa de Daniel. Daniel lo abrió. Dentro había una fotografía reciente. El padre de Elena aparecía en ella, junto a un hombre desconocido. En la parte posterior había una sola frase. Tu padre no era la única persona que sobrevivió aquella noche. Daniel levantó lentamente la mirada. Elena lo observó. ¿Qué pasa? Daniel escondió la fotografía. Nada. Pero sabía que mentía, porque la pesadilla que creían terminada acababa de comenzar de nuevo.